Para nadie es un secreto que la iglesia tiene dificultades a la hora de crecer. Cada vez menos las personas se muestran interesadas en hacer parte de una iglesia y los que logran bautizarse al poco tiempo, una gran mayoría está desertando. ¿Cómo solucionar esta situación? ¿Qué mecanismos activar en la congregación para que no pare de crecer? Bueno, como siempre, la respuesta está en la Escritura y, para ser más específico, en un tema del cual quizás has escuchado mucho, el discipulado. Pero en esta ocasión no vengo a definirte qué es el discipulado, vengo más bien a explicarte cómo es el proceso que Jesús recomendó en las Escrituras. Esta sección está titulada El ciclo del discipulado. Y para explicarte esto, voy a partirlo en dos. La primera parte es la expresión o la palabra ciclo. ¿A qué me refiero con ciclo? Bueno, cuando uno va a un diccionario, la definición de ciclo es muy sencilla. Es una secuencia, un ciclo es una secuencia de fenómenos y operaciones que se repiten ordenadamente. Es decir, es un paso a paso que al llegar al final vuelve a empezar desde el principio, se repite. Algo cíclico es un proceso que se renueva automáticamente. En la naturaleza tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, las fases de la luna. Tenemos luna llena, tenemos menguante, tenemos luna nueva, tenemos creciente y nuevamente la luna llena y así sucesivamente. Y si hablamos, por ejemplo, del colegio, en el colegio ustedes recordarán que nos enseñaban el ciclo del agua para decirnos que el agua líquida llegaba a los mares, allá se evaporaba, se condensaba en las nubes, caía como lluvia líquida nuevamente en la tierra, otra vez llegaba al mar por los ríos, otra vez se evaporaba. Eso es un ciclo. Llega al final y se repite. El discipulado, que es la segunda parte de este título que te estoy compartiendo, siempre nos los han definido como ese proceso que vivimos todos, en el que nos vamos asemejando poco a poco a Jesús. Algunos vamos un poco más adelantaditos, otros van un poco retrasaditos, otros apenas están comenzando, pero discipulado entendemos como ese proceso de aprendizaje y de práctica de la vida y de las obras de Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, cuando juntamos estos dos conceptos, el ciclo del discipulado, bueno, me estoy refiriendo a lo que debe hacer una iglesia de manera general, pero que también los misioneros en el plano personal deben realizar. Y es que el discipulado debe llevar a las personas hasta cierto punto, pero luego de ahí volver al inicio. ¿Cómo así? Cuando nosotros nos proponemos llevar a alguien, voy a colocarte un ejemplo, a un amigo a los pies de Jesús para ser bautizado, nosotros empezamos un proceso que a continuación te voy a explicar. El ciclo del discipulado consiste en que, iniciado ese proceso, se llega hasta cierto punto y ahora ese amigo, que se convierte en hermano de la iglesia y que está siendo acompañado por nosotros, vuelve al principio, pero él, con otra persona ahora, el proceso que hicieron con él, ese nuevo miembro ahora lo hace con otro. Es decir, el ciclo del discipulado es discípulos haciendo discípulos que a su vez hacen nuevos discípulos. El ciclo del discipulado tiene una característica muy interesante y es que se va renovando continuamente. Bueno, ¿de dónde sacamos esto en las Escrituras? Cuando vamos a la Biblia y específicamente a las distintas maneras como Jesús lo ilustró, encontramos que Jesús utilizó el ciclo agrícola de siembra y de cosecha para ilustrar lo que te acabo de decir. Lo que te acabo de decir no me lo inventé, lo vamos a tomar de las Escrituras. El reino de los cielos se rige en sus leyes de crecimiento por las leyes de crecimiento reveladas en el mundo natural. Y mira, la Biblia toma muchas figuras del trabajo del campo para explicarte lo que anteriormente te mencioné. No es casualidad que los evangelios están llenos de parábolas que hacen alusión al campo. Por ejemplo, Mateo, Lucas, Marcos nos hablan de la parábola de los 4 terrenos.
parábola del trigo y de la cizaña, tenemos siempre que Jesús hacía alusión al trigo, hacía alusión al grano de mostaza, hacía alusión al lirio de los campos, a los árboles de buenos frutos y de malos frutos, etcétera. Jesús continuamente ilustró el discipulado con el trabajo en el campo. La agricultura va a darte entonces las respuestas a la primera pregunta que hicimos al inicio de esta charla. ¿Cómo lograr que nuestras iglesias crezcan? Bueno, aquí aún hay un versículo que es todavía más evidente. Comienza de la siguiente manera: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Quizás la frase más fascinante de estos versículos que se encuentran en Marcos 4, 26 al 29, es la primera línea: así es el reino de Dios. Jesús define el reino de Dios o el crecimiento del reino de Dios con una planta, con una espiga, con el trigo, con granos. Y entonces, si Jesús está dándonos ahí la clave, lo más indicado que nosotros debemos hacer entonces en pleno siglo XXI es mirar al mundo natural y tomar de ahí los principios que nos puedan servir a la hora de hacer evangelismo en los medios urbanos, sobre todo donde nos encontramos. Pero si este versículo no te es suficiente, tengo otro. Se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 28. Este versículo es todavía aún más impresionante porque dice: considerad los lirios del campo, cómo crecen. Y si vas a la nueva versión internacional, dice: observen cómo crecen los lirios del campo. O sea, si tú analizas el griego de esta palabrita que es traducida considerad o observen, vas a darte cuenta que la palabra en griego ahí es katamatete. Y esa palabra, su mejor traducción también podría ser investigar. Ahora, suma esto al versículo: investiga los lirios del campo, pero no es su color, su aroma, su tamaño, no, nos dice cómo los lirios crecen. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar de los lirios? Cómo crecen. Y no solamente observar superficialmente, katamatete implica investigar profundamente, analizar detenidamente. Entonces, nosotros podemos, juntando todo lo anterior que acabo de decirte, de que Jesús nos enseñó que el evangelio crece en el corazón de los hombres de la misma manera como naturalmente crecen las plantas. Si nosotros en nuestra obra misionera nos hemos visto con momentos frustrantes, infructuosos, es porque quizás hemos olvidado esto tan elemental. El reino de los cielos, el evangelio va a crecer en el mundo de la misma manera como crecen las plantas. Es allí donde ahora vamos a empezar a definir o a investigar el proceso que tienen las plantas al crecer, y no solamente al crecer, al dar frutos. Al descubrir esos principios, entonces vamos a aplicarlo a nuestro trabajo misionero o a nuestros procesos de discipulado que estamos llevando a cabo, a ver si se están rigiendo por los mismos principios o nosotros sin querer nos hemos inventado otros, y que esa es la razón por la cual no estamos creciendo como debiéramos o estamos creciendo a un paso demasiado despacio. Por eso es importante que este seminario lo compartas con los hermanos de tu iglesia, con tu grupo pequeño. Toma el link de este video y compártelo en los grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, para que todos podamos entender la importancia de esta dinámica, aplicarlo a la hora de trabajar, y muy seguramente esas promesas que están allí implícitas en los versículos que acabamos de leer se van a cumplir en nuestras iglesias. Muy bien, siendo esto así, vamos entonces a pasar a lo que venimos, ¿cierto? A lo que hemos venido es a presentarte esos mecanismos de crecimiento natural que tienen las plantas aplicados al trabajo misionero
hoy en día, ¿vale? Y bueno, si tú eres campesino o has labrado el campo en algún momento de tu vida, vas a entender mucho mejor esto. Recuerda que Jesús utilizó estas figuras agrícolas porque sus oyentes en su época, la gran mayoría de ellos tenían una economía rural, vivían directamente de lo que sembraban. El comercio era muy distinto ahora que nosotros estamos acostumbrados a conseguir el alimento en un supermercado. Jesús le hablaba a un público agrícola. Para nosotros va a ser dificultoso quizás entenderlo, porque si vivimos en una ciudad donde nunca quizás hemos estado en las labores del campo, de pronto pasamos por alto cosas que para ese entonces eran muy fáciles de entender. Dedica los próximos minutos a lo que te quiero enseñar a continuación y nos puedes dejar tus comentarios. Si alguna enseñanza estamos pasando por alto, puedes enriquecer con tus comentarios, con tus experiencias aquí en la parte de los comentarios. Muy bien, entonces, cuando hablamos de sembrar plantas, cuando hablamos de mecanismos de crecimiento de las plantas, pues normalmente sabemos que llevan por lo mínimo hay 5 fases para que nosotros podamos obtener frutos y ser bendecidos de las plantas. La primera fase es la preparación del terreno. Yo creo que esto es lo más básico y elemental. Antes de ir a sembrar, a tener un cultivo, uno lo primero que hace es preparar la tierra. El campesino quita las piedras, quita la maleza, allana el camino, hace surcos. El terreno es lo primero que se arregla. No se puede tirar la semilla así indiscriminadamente y a la loca, porque habría mucho desperdicio. Mientras que si se prepara el terreno, entonces la fase número 2, que es la de colocar las semillas, va a ser más fructífera, porque las semillas encontrarán un terreno preparado para recibirlas y por lo tanto llegaremos a la fase 3 de una manera más fácil, que es ya la germinación, el cultivo, hacer el mantenimiento respectivo de la plántula cuando ya germina y obviamente cuidarla de tal manera que llegue al punto de la fase 4, que obviamente es la cosecha. Voy muy rápido, voy a retomar. La fase número 1, preparar el terreno. Todo campesino lo hace antes de la fase 2, que es colocar la semilla. Y luego que la semilla germina, el campesino no se olvida, está pendiente de esas plantas, les quita la maleza, les da el abono necesario, las fumiga, les quita plagas para que pueda llegar la fase 4, que es la de la cosecha. Pero una vez llegada la fase 4, que es la de la cosecha, el fruto que se recoge tiene que saberse almacenar, debe saberse guardar, porque si no se conserva bien, todo el trabajo anterior se puede echar a perder, porque el grano le puede caer también a un guardado plaga, también pueden llegar roedores, animales que se lo coman, así que el almacenamiento del grano todavía es aún importante, porque si no se pierde todo el esfuerzo anterior. Y así, en palabras más, palabras menos, ese es las 5 fases en la agricultura como tal. Ahora vamos a darle una aplicación más práctica en la obra de evangelismo. Retomemos, la fase 1 es preparar el terreno, fase 2 es sembrar la semilla, la fase 3 es cultivar esas plantas, cuidarlas, la fase 4 es la cosecha y la fase número 5 es conservar el fruto o la semilla lograda. En evangelismo nos estaríamos entonces refiriendo a preparar el terreno, a ese primer paso que tiene que tener el discipulado, la amistad. La amistad y el servicio deben ser lo primero. La manera de preparar el terreno del corazón de nuestros amigos que queremos llevar a los pies de Cristo es empezar siendo amigos. La amistad es la plataforma sobre la que se construye todo lo demás. Si nosotros queremos que la semilla del evangelio germine en el corazón de nuestros amigos, primero ese corazón debe ser preparado con la amistad. ¿No te das cuenta que muchas veces omitimos esto tan importante y pasamos a la fase 2, inclusive a la fase 3 o 4, sin previamente tener una amistad? Se nos ha vuelto a veces costumbre de evangelizar a desconocidos.
Bueno, esto no significa que a algún desconocido ocasionalmente tú tengas la oportunidad de predicarle. Pero si tú quieres discipular a alguien de la mejor manera, empieza siendo su amigo, empieza utilizando el método de Jesús, sirviéndoles. Esto va a desbaratar prejuicios, esto va a preparar el terreno para que la semilla germine mejor. Porque si la fase 2, que es sembrar, nos referimos entonces ya en términos prácticos de evangelismo al estudio regular de la Biblia que tenemos con esas personas. Luego de hacernos amigos y de ser amigos genuinos, luego de esa etapa, obviamente va a llegar un momento en el que intencionalmente debemos procurar estudiar la Biblia con esos amigos. No nos podemos quedar solamente en la fase 1, debemos evolucionar a la fase 2. En esa fase 2, esas semillas son cada verdad y cada doctrina y cada práctica y enseñanza de Jesús que les presentamos a las personas. Ellos la reciben y el Espíritu Santo las riega en su corazón para que empiecen a germinar. Este tiempo de estudio va a ser un poco quizás extenso en algunos casos, pero debe ser muy juicioso y regular. Muy bien, la fase 3, que es la del cultivo, ¿a qué nos referimos? Ahí ustedes ven que hay una palabra un poco técnica, se llama integración. ¿A qué me refiero con la fase 3? Luego de una amistad, luego de empezar el estudio de la Biblia con nuestros amigos, que los estamos trabajando para que sean unos discípulos de Jesús, entonces la fase 3 implica una integración a un grupo mayor. Lo más probable es que hasta la fase 2, nuestros amigos, a los únicos de la iglesia que conocen, quizás es a ti y a tu pareja misionera. No conocen a los demás miembros de la iglesia, no conoce quienes más pertenecen a la comunidad. Así que integración o cultivo se refiere a esa fase en la que después de estudiar nosotros la Biblia o mientras estamos estudiando la Biblia en el plano personal, tratamos de poner en contacto al discípulo con otros miembros de nuestra iglesia. Y el lugar más indicado para eso es el grupo pequeño. Entonces, vamos al hogar en la fase 2. En la fase 2 vamos al hogar del estudiante a leer la Biblia y para que él la vaya entendiendo mejor. Pero en la fase 3 llevamos al estudiante a un grupo pequeño donde pueda conocer a otras personas como tú. Ahora, ten en cuenta, si estás estudiando con un joven, pues lo vas a llevar a un grupo pequeño de jóvenes para que conozca por afinidad a otros jóvenes de la iglesia y ahí poco a poco lo vas integrando a un grupo un poco mayor, ¿vale? Porque hasta la fase 2 lo más probable es que solo te conozca a ti y a tu pareja misionera que lo visitas. La fase 3 busca involucrarlo un poco en más cosas de la iglesia, el grupo pequeño y, ¿por qué no?, una que otra actividad social que haga la iglesia por ahí. Entonces, la fase 3 es muy importante porque la persona sigue evolucionando, sigue creciendo, sigue aprendiendo de la Biblia, pero aquí empieza a echar raíces de amistad. No ahora eres solamente tú su amigo, ahora empieza a tener más amigos dentro de la iglesia en el grupo pequeño, ¿vale? Luego de un tiempo apropiado, es natural que entonces venga la fase 4, que es la de la cosecha. Y específicamente, en términos prácticos, nos referimos a que ese estudiante, ese amigo, ese discípulo, tome una decisión de bautizarse. La fruta cuando está madura y no se recoge, se pudre. Nosotros tenemos que llevar todo este proceso a un objetivo muy puntual, y es que nuestro amigo tome una decisión de bautizarse. El espacio más indicado para esto es en el templo donde se organizan las muy conocidas campañas o conferencias evangelísticas, que son el ambiente propicio para que las personas, al escuchar un mensaje cristocéntrico, puedan tomar una decisión por Jesús. Al escuchar la música, al escuchar los especiales, a escuchar los temas de cada noche, puedan ser llevados a tomar una decisión por Cristo. Esto no significa que en el grupo pequeño también pueden tomar su decisión del bautismo o en la privacidad de su casa, no hay problema. Pero si en las dos
en los dos estadios anteriores todavía no han tomado una decisión, es necesario que esa persona con la que estudiaste la Biblia y que hace parte del grupo pequeño, debes llevarla a la iglesia. No te pase que siempre vas a su hogar, esa persona va quizás al grupo pequeño, pero nunca lo pones en contacto con el templo. Es importante también que lo pongas en contacto con el templo. Así que la campaña es como el espacio más importante para complementar todo lo anterior que se ha venido haciendo en las anteriores fases, la de la amistad, la del estudio de la Biblia y de la integración con otros hermanos y amigos de la iglesia, ¿de acuerdo? La fase 4 busca que el estudiante tome una decisión por Jesús. Una vez que el estudiante decide bautizarse, ahí no termina el proceso, porque viene la fase 5, que al igual que en la agricultura se debe conservar el grano bien en ciertas condiciones para que no se pierda. De la misma forma, luego el proceso de discipulado debe continuar con un acompañamiento postbautismal, seguir enseñando, seguir animando, seguir visitando. No es que la persona se bautizó y, como equivocadamente a veces nos sucede, nos olvidamos de esa persona porque creemos que ya el objetivo se cumplió. No, todavía falta acompañar. Debemos estar ahí al lado porque el enemigo va a intentar que esa decisión del bautismo se pierda, que la persona deserte. Así que debemos de estar todavía ahí, dando un poco del pan espiritual, estando pendiente, supervisando, porque el enemigo no va a renunciar fácilmente. Cuando la fase 5 llega a un punto en el que ese nuevo converso ha asumido ya una madurez, ha asumido ya un nivel de compromiso con la iglesia mayor, entonces uno puede sentir que ya lo puede involucrar en el proceso de otro discípulo. Pero mira, la fase 5, antes de pasar al final, la fase 5 es tan importante porque en la fase 3 integramos al miembro a un grupo pequeño. En la fase 5 debemos tener presente que hay que integrarlo con toda la iglesia. Así que esto también, este acompañamiento también se refiere a que ese nuevo miembro de iglesia lo podamos involucrar en todos los ministerios que corresponda, con todos los hermanos de la iglesia que corresponda, porque ahora hace parte no del grupo pequeño solamente, sino de toda la congregación. Debemos acompañar ese proceso de integración completo para que la persona sea mucho más difícil que pueda abandonar los caminos de nuestro Dios. De esta manera, hermanos, completamos las 5 fases, desde el mundo de la agricultura que Jesús nos ilustró, que ya lo leímos hace unos momentos en algunos versículos, a una parte más práctica en el siglo XXI. Pero esto no termina aquí. A continuación, te quiero mostrar que en cada una de estas etapas tengo un seminario para profundizar cada una de estas áreas. Y quiero mostrarte la primera parte. En la fase 1, en la de la preparación del terreno, donde hablamos de la amistad y el servicio, tengo un seminario que está titulado ¿Cómo hacer amigos? Como esta fase de la amistad, es importante que revisemos esto. Pero te advierto algo, no voy a desarrollar el tema aquí porque si desarrollo las 5 fases una tras otra, este video se haría exageradamente largo. Así que lo que voy a hacer es mostrarte los seminarios, los temas de cada fase, para que tú tomes la etiqueta. Aquí en pantalla voy a colocar la etiqueta del video del seminario Cómo hacer amigos, para que tú en el momento que lo consideres te lo puedas ver y puedas profundizar en este tema. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal. Este canal está diseñado para que los hermanos que no alcanzaron a estar en la capacitación presencial puedan enterarse y formarse también de manera virtual. También este canal busca que si por alguna razón tú estuviste en la capacitación presencial, pero algún concepto se te ha olvidado o quieres repasar el concepto, siempre en este canal vas a encontrar la información que damos en la presencialidad. Por eso es importante que te suscribas, que coloques la campanita, también que nos regales un like, para que de esta forma cada vez que este servidor monte material con respecto a estos asuntos, tú te enteres, te llegue la notificación y tú puedas verlo. No pases sin
sin suscribirte, sin activar la campanita para que siempre tengas acceso en tiempo real de lo que aquí estamos compartiendo. Así que en la fase 1, en la de preparar el terreno o el corazón por medio de la amistad y el servicio, aquí hay un seminario, cómo hacer amigos. Vamos a darte algunos consejos de cómo tener una amistad intencional, pero que a la vez sea genuina, algunas cosas que debes de tener en cuenta a la hora de ofrecer la amistad, cómo lograrla, sobre todo si no eres una persona tan extrovertida. Te vamos a dar algunos tips, algunos consejos que puedas tener en cuenta para que algunos de tus amigos esté contigo en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Dale clic aquí a la pestaña que aparece en pantalla y entonces podrás tener acceso al video donde está desarrollado ese seminario. En la fase 2, el seminario que hemos diseñado para profundizar en este segundo paso del ciclo del discipulado se titula Cómo dar estudios bíblicos. Y obviamente porque aquí se habla del estudio de la Biblia con el amigo, con el discípulo, con el estudiante. Así que te invito también, de igual manera, va a aparecer aquí en pantalla una etiqueta donde va a estar ampliado este seminario. Puedes darle clic ahí a la etiqueta que te aparece en pantalla, búscala bien, y entonces te va a redirigir al video donde desarrollamos los consejos más importantes que debe tener la pareja misionera, el misionero como tal, a la hora de enseñar la Biblia. Son un gran grupo de consejos que te van a servir. Si por alguna razón no tienes experiencia en esto, con mayor motivación debes acercarte, abrir el link y verte completico con tu pareja misionera, con tu grupo pequeño, este seminario titulado Cómo dar estudios bíblicos. Vamos a abordar muchos asuntos importantes, no te lo pierdas para que sepas cómo implementar esta segunda fase, la de sembrar, la de estudiar la Biblia con nuestros amigos. La tercera fase, que es la del cultivo y que tiene como propósito integrar a nuestros estudiantes de Biblia a un grupo mayor para que siga creciendo la fe, la amistad, etcétera. En esta fase tenemos un seminario titulado Cómo tener una reunión de grupo pequeño. Como aquí se habla de los grupos pequeños, bueno, si quieres profundizar en los asuntos relacionados de una reunión de grupo pequeño, tienes que ver este seminario. De igual manera como en los anteriores casos, aquí voy a dejarte en pantalla la etiqueta donde debes hacer clic para ver el video completo de cómo tener una reunión de grupo pequeño. Es más, te ofrezco aquí dos seminarios. Uno que se llama Los 10 errores más comunes que se cometen a la hora de tener un grupo pequeño, donde te vamos a advertir qué cosas no debes hacer. Y el otro seminario se titula El reloj del grupo pequeño, en donde te enseño y te aconsejo qué hacer durante una hora de grupo pequeño, qué partes debe tener en la reunión como tal y que no puedes dejar pasar por alto. Estos dos seminarios te van a aparecer aquí en la pantalla. Dale clic y vas entonces a ser redirigido para que los veas con detenimiento. La fase número 4, la de la cosecha, específicamente de cómo lograr bautismos, que es que el objetivo, uno de los objetivos finales, nos referimos a las campañas, como ahorita te lo mencionaba. Así que el asunto aquí a explicar es cómo tener una campaña evangelística. Y probablemente en tu mente tú dices, bueno, ya nosotros en nuestra iglesia durante años hemos tenido campañas evangelísticas y muy seguramente tienes experiencia. Yo quiero aportarte algunas cosas que no se deberían pasar por alto y que a pesar de tanta experiencia que tenemos, muchas veces olvidamos. Hay unos consejos que no te puedes perder para tener una campaña evangelística exitosa, para que no sea algo tan complicado de realizar. Bueno, dale clic también aquí a la pestaña, te va a redirigir al seminario Cómo tener una campaña evangelística. Así que no te demores también con tu equipo misionero, con tu iglesia. Miren este seminario, va a ser de mucha bendición porque hay errores que se cometen en las campañas evangelísticas en nuestras propias narices y no nos damos cuenta. Y al llegar a la fase número 5, la de conservar a aquellas personas que ya tomaron su decisión del bautismo,
para el acompañamiento de estas personas, también hemos diseñado un seminario titulado ¿Cómo disminuir la deserción? Este seminario tiene como propósito, naturalmente, cerrar la puerta de atrás de la iglesia por donde se nos está yendo mucha gente recién bautizada. Es una serie de consejos que, si los tienes en cuenta, bueno, la deserción va a disminuir. No te voy a prometer de que no va a haber deserción, porque ahora te vas a dar cuenta al escuchar el seminario que esto es un fenómeno que hasta el mismo Jesús predijo. El propósito es disminuirla hasta donde más podamos. Así que no te pierdas tampoco este seminario, cómo disminuir la deserción. Dale clic aquí a las pestañas que te están apareciendo en pantalla y de igual manera con lápiz y papel toma nota de todos estos consejos para que aquellas personas que llegan, tomen su decisión del bautismo, no se vayan. Cada persona que deserta es tiempo, recursos que se pierden durante mucho tiempo y que a la final terminamos perdiendo también el alma. No vale la pena cometer esos errores. Por eso quiero aconsejarte y te invito a que veas este video para que también puedas capacitarte y lograr cerrar esa puerta de atrás donde se nos está yendo gente muy, pero muy importante. ¿De acuerdo? De esta manera finalizamos este video introductorio del ciclo del discipulado. Si tú miras así, a grandes rasgos, te das cuenta que lo que Jesús habló en su palabra lo podemos implementar en la vida real hoy en pleno siglo XXI. Si nosotros queremos que la iglesia crezca naturalmente, lo que debemos hacer es el ciclo agrícola que el campesino implementa en sus tierras, nosotros esos principios los apliquemos a la hora de trabajar por las almas. Preparemos el corazón como ellos preparan la tierra. Luego, cada verdad coloquémosla en los estudios bíblicos como pequeñas semillas que con el tiempo brotarán, y que esas plántulas que van creciendo después que el campesino ha depositado la semilla, nosotros la cuidemos en esa fase de cultivo, le cuidemos de plagas, de insectos, de venenos, que tengamos muchos cuidados con el interesado de manera que llegue al punto de tomar su decisión del bautismo. Que organicemos unas campañas atractivas, unas campañas donde la persona llegue, sienta la influencia del Espíritu Santo que lo está llevando a tomar una decisión, y que luego que esa persona toma la decisión del bautismo, podamos nosotros acompañarlo hasta que esta persona pueda ahora acompañarnos a discipular a otro. El ciclo del discipulado tiene que irse renovando. Discípulos que hacen discípulos que a su vez harán nuevos discípulos. Ese es el propósito. No olvides profundizar en cada área haciendo clic en las etiquetas respectivas. Mi nombre es Daniel Maestre. Para mí es un placer ofrecer este material. No olvides suscribirte y recuerda, esto es Misión Posible, porque la misión sí se puede cumplir.